Gracias. Tenemos hoy aquí una proposición no de ley nueva del Partido Popular sobre algo viejo, al menos en el poco tiempo que llevamos nosotras y nosotros aquí, en este Parlamento asturiano, donde se intenta abordar desde otra perspectiva los problemas que hay en el sector público. Un sector público que nosotros ya lo dijimos varias veces desde nuestro grupo político, tiene un diseño que se fue generando a lo largo de los 37 años que, con pequeñas interrupciones casi anecdóticas, gobernó la Federación Socialista Asturiana en esta comunidad autónoma, que no compartimos. Es un diseño que no compartimos porque consideramos que una concepción del sector público en la que 72 organismos, entes, fundaciones, consorcios o empresas o también entidades se crean para intentar, con una excusa de mejora de la gestión, de agilidad de la gestión, acaba degenerando en otra serie de problemas que, desde luego, no ayudan para nada al sector público asturiano, ni ayudan para nada a llevar una buena gestión de los recursos públicos. No compartimos ese diseño porque creemos que lo que en principio, para este viaje no necesitamos esas alforjas, no necesitamos para una gestión que además informe tras informe la Sindicatura de Cuentas está diciendo que no mejora para nada, no mejora para nada la eficiencia de la gestión pública, que para ese viaje tengamos que cargar con las mochilas que supone el tener una serie de organismos opacos en la selección de personal, evasores en los sistemas, en la elección de los sistemas de contratación pública y refugio también, cuando no, de responsables políticos venidos a menos que encuentran una jugosa fuente de retiro en estos organismos. Esto tiene su importancia, pero una vez dicho esto, nosotros tenemos que dejar clara cuál es la posición. Nosotros estamos a favor del sector público asturiano. Estamos a favor de un sector público asturiano donde se respeten absoluta y escrupulosamente los controles de los que las administraciones públicas se dotan para poder gestionar el gasto de esos recursos y el empleo de esos recursos. Estamos a favor de un sector público asturiano en el que haya transparencia a la hora de determinar que sean los empleados públicos quienes se encarguen de velar por esta gestión pública. No compartimos que se quiera, como ayer se dijo aquí, que se quiera recibir una financiación pública y a la vez intentar introducir unos mecanismos de gestión privados que lo único que hacen es dar problemas a la hora de optimizar el empleo de los recursos públicos. Pero claro, lo que tenemos aquí es una proposición no de ley nueva que para nosotros es una trampa. Para nosotros es una trampa porque, bueno, ya se dijo por algunos intervinientes anteriores aquí. Gran parte de esta información ya contamos con ella. Nuestro grupo parlamentario también se preocupó de intentar hacerse con esta información. Se aprobaron algunas medidas, algunas iniciativas legislativas aquí que posiblemente queden para este teatro que tenemos ahora con una sesión de incumplimientos. Que esto, señorías, de traca. El Gobierno incumple las cosas y los grupos parlamentarios entramos a decir que durante 5 minutos a recriminarles para que eso. Y sigue la fiesta, o sea, al día siguiente sigue la fiesta y seguimos admitiendo, o se sigue admitiendo, y también con la responsabilidad sobre todo del partido que sustenta al Gobierno, se sigue admitiendo que no se haga caso de lo que se aprueba en esta Cámara. Pero aquí se aprobaron medidas de mayor calado y creemos que con eso ya tenemos material suficiente para poder trabajar con ello. Ya tenemos material suficiente para eso, porque además, miren, el olor que desprende la iniciativa suya es, no nos engañemos, difiere absolutamente de lo que plantea este grupo político y por lo que estamos aquí. Nosotros estuvimos en la calle durante mucho tiempo, miles de empleados públicos, defendiendo los servicios públicos por las medidas que se tomaron por parte del Partido Popular. Las mareas naranja, la verde, la blanca de sanidad, la negra de los empleados públicos. Defendíamos no solamente los recortes en los servicios públicos, sino también la lucha contra la política de privatizaciones que su partido impulsa en todos los lados.
Ustedes ahora mismo están desmontando, llevan una política consciente y además una política que va de acuerdo con sus planteamientos ideológicos, que pasa por desmantelar lo público, pasa por echar abajo el sector público, pasa por abrir la puerta de lo público como nicho de negocio para la iniciativa privada, donde se haga negocio con ello. Ahora mismo está pasando en algunos organismos públicos importantes y además muy relacionados con la sociedad, como la Renfe, como puede ser Correos, que están de forma provocada, están desmantelando conscientemente, echando a la gente, echando a la calle a muchísima gente y a la vez abriendo las puertas para que sean los lobbies de esos sectores, el ferroviario o también el de la comunicación, quienes entren ahí a hacer negocio de lo público. Y nosotros, esa diferencia con respecto a lo que plantea el Partido Popular, con respecto a lo que plantea nuestro partido, es absolutamente irreconciliable. Es absolutamente irreconciliable. Porque además, cuando hablamos del desmantelamiento de lo público y hablamos de la apertura hacia formas de gestión privadas, la apertura a que entren empresas privadas a gestionar, como ya hicieron en algunas comunidades autónomas donde gobiernan, la sanidad o la educación, lo que estamos haciendo es conducir, primero, a una falta de control absoluto por parte de las administraciones públicas de esos recursos. Segundo, a poner en manos de la gestión privada y del beneficio puro y duro la gestión de esos recursos públicos básicos. Y tercero, lo que estamos haciendo y imprimiendo unas reglas de juego que ustedes aprobaron y sacaron adelante en estos 4 años y lo que llevan ahora en funciones de gobierno, veremos a ver lo que nos depara el futuro. Una reforma laboral genocida que no solamente echó a la calle a cientos de miles de personas, hizo pobres a millones de trabajadores, sino que además precarizó las condiciones de vida y de trabajo de muchísima gente, convirtiendo el mercado de trabajo en una selva. Y eso es lo que quieren ustedes hacer ahora mismo con el sector público y además es lo que quieren hacer ustedes con el sector público. Y además no solamente eso, sino que lo que pretenden es abrir el negocio a las empresas privadas. Con eso no van a contar con nosotros. Entonces, miren, con esta iniciativa, una iniciativa en la que se pide que se haga un informe, donde se dice que se hagan unos detalles, que se hagan unas relaciones, eso no nos vale para nada porque no va a ningún lado. Es un juego en el que podemos, en algún momento determinado, tenemos que decir que ya basta. Porque en este Parlamento, el poco tiempo que llevamos, escúchense muchas cosas. Pero hay cosas por las que también tenemos que poner determinados frenos, porque nosotras y nosotros no llegamos aquí para esto. No llegamos aquí para convertir esto en un casino donde estamos jugando con las iniciativas y estamos jugando con las posturas. Siempre se habla del postureo. Aquí hay mucho postureo. Y no precisamente creemos que sea de Podemos. En ese sentido, nosotros no vamos a apoyar esta PNL trampa.